Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Cuando abrimos el programa comentábamos todavía la noticia que diéramos ayer en calidad de primicia, la detención de 4 considerados herederos de los cabecillas terroristas José y Gabriel en el Braem. Estamos hablando de un golpe que, de acuerdo al especialista Pedro Yaranga, podría suponer el golpe más importante contra el narcoterrorismo en los últimos años. Pedro Yaranga está en la cabina con nosotros esta mañana para analizar precisamente la importancia, que nos cuente un poco más de quiénes eran estos 4 detenidos, que además son personas muy jóvenes. Estamos hablando de que incluso uno tiene 19. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Mávila, ¿qué tal? Y creo Buen que el día. mayor no pasa los 25 años. 25 años, efectivamente. 25 años. ¿De quiénes estamos hablando? Mávila, en esta operación yo encuentro, obviamente hay varias variables, pero dentro de esas variables encuentro 2 importantísimas variables, ¿no? Primero es la importancia de las personas capturadas. Son jóvenes, obviamente, pero no siempre se capturan a 4 integrantes de una columna terrorista de avanzada. No siempre. Esa es la importancia. Dentro de esos 4, 2 integrantes del comité permanente. Dentro de esos 2, por lo menos uno preparado para la línea de sucesión, porque era el hijo preferido y preparado para ocupar cargos importantes dentro de la organización por el camarada José. La segunda variable es la profesionalidad de la intervención. Lo más fácil en este caso, porque estamos hablando de un grupo altamente peligroso, hubiera sido abatirlos a los 4 o por lo menos a algunos. Pero los especialistas saben de que los muertos no hablan. Por lo tanto, la importancia es capturarlos vivos. De ahí la importancia de esta intervención y por lo tanto es totalmente rescatable y considero que es una de las mejores operaciones, por lo menos en los últimos 10 años, desde el abatimiento de los camaradas Alipio, Gabriel y obviamente su guardaespaldas Alfonso en el 2013 en el Braem. Uno de ellos incluso es hijo de la camarada Vilma, ¿correcto? Es hijo de la camarada Vilma y del camarada Gabriel abatido en el 2013. Claro, en línea directa, digamos, ellos estaban siendo formados y habían sido adoctrinados desde muy pequeños. El día de ayer veíamos y comentábamos que incluso formaron parte de este grupo denominado los pioneritos. Pioneritos, pero allí hay una distinción también. Los pioneritos normalmente son separados a los pocos meses, luego entregados a una madre sustituta. Eso es la generalidad. Pero en el caso de los hijos de los mandos, ellos siempre crecen al lado de sus padres. De ahí, por ejemplo, que ellos tienen nombre y apellido. Los demás no son así. Por lo tanto, estos jóvenes por lo menos han sido criados en un ambiente bastante mejor a comparación de los demás. Estaba revisando información sobre los detalles de la intervención y de la operación de inteligencia. No se disparó un solo tiro. No, absolutamente. Es decir, ha sido escrupuloso, ha sido muy bien planificado. Impecable. Tú dirías impecable. Esa Por es la palabra que podría definir. Por supuesto que sí, impecable. ¿Y qué significa para el avance, digamos, de la derrota finalmente de estas huestes que quedan en Sendero Luminoso en el Braem? Este operativo se ha llevado adelante en Huanta, en Ayacucho. En Huanta, en Mayapo, Canaire, esto va a permitir no solo refrescar el tema de las informaciones, porque obviamente cada año siempre también van tomando precauciones estos grupos. En estos casos lo que normalmente hacen es retroceder un poco para nuevamente revisar todo lo que han hecho, todo lo mal que estuvo y nuevamente hacer un relanzamiento. Pero no siempre se hace el retroceso, a veces en el camino ellos suelen inmediatamente cambiar para sorprender igualmente tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Por eso dice, cuando la fiera está herida, siempre hay que tener bastante cuidado. Estaba leyendo versiones sobre exactamente la manera en que fueron capturados. Algunas fuentes de inteligencia del Comando Conjunto que se cita el día de hoy en los diarios señala que estos jóvenes terroristas fueron capturados cuando se encontraban efectuando un reglaje en la zona con el objetivo de perpetrar acciones terroristas contra comisarías en Huanta, la comisaría de Sibia y la comisaría de Canaire.
Otras fuentes, sin embargo, señalan que estos hijos de mandos terroristas fueron atraídos hacia el poblado de Mayapo luego de ser contactados para participar en una actividad social. ¿Qué se sabe acerca del operativo? Son jóvenes y dada la edad, obviamente, tienen tanta curiosidad. Por ejemplo, ellos les prohíben, por ejemplo, tener teléfonos celulares. Pero ellos se las ingenian porque la zona está infestada, por ejemplo, de narcotraficantes, de burriers. Y muchas veces ellos dan facilidad a quienes, por ejemplo, trasigan con los insumos químicos, en la parte, sobre todo en la cuenca del río Mantaro. Y por lo tanto siempre están enterándose de algunas cosas. Lo otro, obviamente, este es un grupo de avanzada. Y la presencia de ellos no puede estar simplemente dirigido a una acción social, sino principalmente al cumplimiento de las acciones del partido. Eso es el reglaje normalmente, tanto a las bases militares o policiales, porque estamos cerrando el año. Obviamente ellos querían hacer alguna acción importante antes de finalizar el año. Presumo que eso era el interés. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Lo de las comisarías, que es la primera versión. ¿La comisaría o las bases militares? O las ¿no? bases militares. Estos detenidos han participado además en varios atentados terroristas, como por ejemplo la emboscada y la matanza de 7 miembros de la Policía Nacional en Natividad, el 11 de febrero de 2023. Así es. Entre otras acciones. Pero también la cuenca del río Mantaro desde hace tiempo está siendo controlado por ellos, tanto para la salida de droga como también para el ingreso de los insumos químicos. Ese es el corredor importante que nace de Huancayo, porque Huancayo se ha convertido prácticamente en una zona importante para almacenar droga y insumos químicos. Y todo ese corredor que sale por Huaytapallana a la cuenca del Mantaro, luego finalmente sale a Tintaypunco, y de Tintaypunco prácticamente conectan con el río Mantaro, y por ahí es donde sacan cantidad de insumos químicos, ¿no? Entonces, ellos siempre están encargados, por lo menos en el caso de Josediño, era parte de esa coordinación, por ejemplo, ¿no? Increíble que a tan corta edad uno diga, estamos hablando de mandos. Josediño no es cualquier combatiente, ¿eh? Obviamente él tiene 25 años, pero desde pequeño ha sido preparado por el padre, y después de las últimas caídas, principalmente la caída de Carlos, que fue otro golpe importante, entonces él fue poco a poco ascendiendo en la línea de mando. Es decir, que en el camino él sí iba a convertirse en la mano derecha de su papá, porque hay que considerar que anteriormente esta organización era controlada por los hermanos Quispe Palomino. De esos hermanos Quispe Palomino solamente queda uno. Eso se ha dado cuenta a través de los años José. Sí. Él está a la cabeza, pero estar a la cabeza no significa estar siempre seguro en el cargo, porque hay otros también que pretenden llegar a ese cargo. Y por lo tanto, la seguridad de él está en la medida en que esté rodeado por la familiaridad. Y por lo tanto le estaba formando a su hijo para que se convierta en un mando importante, su mano derecha. Al otro lado estaría su sobrino, y nuevamente retorna el control de la familiaridad. Claro. Eso es lo que está roto. Este golpe, a eso iba. Este golpe entonces lo vuelve a colocar en una situación de mayor vulnerabilidad. Demasiado vulnerable, ¿no? No solo porque se ha evitado, por ejemplo, el control familiar, sino también queda bastante debilitada la misma organización y sobre todo él. Entonces, de aquí para adelante, ¿qué hay que hacer? Obviamente que hay que ser bastante vigilantes y hay que continuar con las operaciones, pero en la misma dimensión de estas últimas operaciones. Esos son operaciones especiales, es decir, intervenir, capturar o abatir sin mayores consecuencias. Claro, ha participado la DIRCOTE, la Dirección de Investigación Criminal también, y la geolocalización. ¿Cuán importante es utilizar los instrumentos adecuados? Eso es lo que a veces... ¿Qué posibilidades hay, perdóname para terminar la pregunta, de que estos detenidos ofrezcan ahora información? Por supuesto que sí. Eso es la importancia cuando se capturan, o sea, cuando no se abaten, se capturan. Dirán, pues estos son mandos importantes y por lo tanto no van a hablar. No, la policía está preparada para eso. Estudia para eso, se prepara para eso. Y además tenemos otros también en la línea de la participación para lograr informaciones importantes, ¿no?
Entonces, obviamente, no solo es una cuestión de refrescar, sino también van a dar datos importantísimos. A través de los meses, por ejemplo, en la zona de Vizcatán del N, hace algunos meses hemos informado justamente a través de este medio el secuestro de un enfermero. Luego, los informes de inteligencia nos han informado de que el enfermero había sido abatido dentro de la misma organización por mandato del mismo camarada José. Pero no es el único secuestrado. Hay otras 2 o 3 personas más secuestradas. Todo eso, por ejemplo, ¿quién sabe? José Diño. Ahora, para ir cerrando nuestra conversación y para que nuestros oyentes y televidentes entiendan cuál es la situación y de qué grupo terrorista estamos hablando hoy en comparación a lo que conocíamos, digamos, a este líder, Abimael Guzmán, que era prácticamente un solo grupo. El día de hoy tenemos, por ejemplo, todavía José Quispe Palomino, por un lado, en el BRAEM, tenemos a Libertad Transformadora en Trujillo, tenemos otro brazo político a través del Movadef también. ¿De cuántos grupos estamos hablando? Hoy ya no hablamos de un solo Sendero Luminoso. ¿O tú dirías que sigue siendo Sendero Luminoso, solo que diversificado, digamos? No hay que olvidarnos que después de la captura de Abimael Guzmán dice que la guerra continuará con nuevas formas de lucha, y en el 2009 aparece el Movadef. En el 2010 aparecen una serie de grupos de fachada, y esta Libertad Transformadora de Trujillo es parte de esos grupos de fachada, pero en realidad la representación mayor es el Movadef. Es decir, diríamos, un grupo que está trabajando en las ciudades con el Movadef, organizando protestas, una serie de acciones políticas, sin descartar la posibilidad de retomar las armas. Lo otro es el otro. Sin descartar la posibilidad de retomar las armas. ¿Y que tiene conexión con estos grupos en el BRAEM? Por el momento todavía no. Estos que están en el BRAEM tienen mayor preparación militar, porque estamos hablando más de 40 años de experiencia militar y dominio de la zona. ¿Que en el tiempo estos dos grupos podrían juntarse? Claro que sí. ¿Tienen mecanismos? Sí tienen mecanismos. Eso se llama la crítica y la autocrítica. Entonces, porque ambos se necesitan. Si estos del Movadef tienen más manejo político-ideológico, estos que están en el BRAEM tienen mayor manejo militar. ¿Con ambos en algún momento podrían juntarse? Claro que sí. Muy bien, Pedro, yo te agradezco mucho que nos hayas explicado los alcances y la importancia de esta captura con la que comentábamos y abríamos el programa de esta mañana. Muchas gracias nuevamente. Lo que hay que alertar, Mávila, es que no solo es esto, o sea, estamos cerrando el año, no solo es el terrorismo, tenemos de mano el narcotráfico, la criminalidad organizada y la criminalidad transnacional, y sobre todo las protestas que así vienen. Y en esas condiciones yo creo que por lo menos hay que velar por la estabilidad social del país. De alguna manera estás hablando de la estabilidad del ministro del Interior. De hecho que sí. Bueno, vamos a conversar con el ministro del Interior. ¿A quién le conviene a estas alturas jalar la alfombra de un ministro? ¿Y qué Rambo va a pretender solucionar los problemas inmediatamente?